La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar global que tuvo lugar entre 1914 y 1918, que involucró a las principales potencias mundiales de la época. La Primera Guerra Mundial dejó un gran impacto en todo el mundo. Se estima que murieron más de 16 millones de personas, entre civiles y militares. Además, la guerra llevó a cambios políticos y sociales importantes. El mapa de Europa se reconfiguró y muchos países ganaron o perdieron territorios. La guerra se libró en Europa, África y Asia, y fue la primera guerra en la que se utilizaron armas modernas como ametralladoras, gas venenoso, tanques y aviones. En este video, les presentaremos los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, sus diferentes etapas y las consecuencias que tuvo. ¿Cómo comenzó todo? Antes de hablar sobre la Primera Guerra Mundial, es importante entender cómo se desarrollaba el mundo a principios del siglo XX. En ese momento, las principales potencias europeas eran Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Estas naciones tenían intereses políticos, económicos y militares en diferentes partes del mundo. En Europa, las tensiones entre estas potencias habían ido aumentando a medida que competían por el poder y la influencia. En particular, había dos alianzas militares enfrentadas, la Triple Entente, compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Cada una de estas alianzas tenía el objetivo de protegerse mutuamente en caso de un conflicto. La chispa que encendió el fuego de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, en Sarajevo, Bosnia, en junio de 1914. El asesinato fue llevado a cabo por un grupo de nacionalistas serbios que querían que Bosnia fuera independiente de Austria-Hungría. El gobierno austrohúngaro culpó a Serbia por el asesinato y exigió una serie de concesiones. Cuando Serbia se negó a aceptar todas las demandas, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. La declaración de guerra desencadenó una serie de alianzas militares, y pronto toda Europa estaba envuelta en el conflicto. Gran Bretaña, que había firmado una alianza secreta con Francia y Rusia, declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. La Primera Guerra Mundial comenzó con la invasión alemana de Bélgica y la declaración de guerra de Gran Bretaña. Las primeras batallas importantes tuvieron lugar en Bélgica y Francia, y fueron principalmente luchas de trincheras. Los soldados cavaron trincheras para protegerse de los ataques enemigos y el frente de batalla se estancó. En agosto de 1914, los alemanes avanzaron rápidamente a través de Bélgica y Luxemburgo, capturando Bruselas y casi llegando a París. Sin embargo, las tropas francesas y británicas lograron detener su avance en la Batalla del Marne, que duró del 6 al 12 de septiembre de 1914. En la segunda etapa de la guerra, se produjeron algunas batallas importantes en la primavera de 1915. La batalla de Neuve-Chapelle fue la primera gran ofensiva británica de la guerra, pero no logró ningún avance significativo. La batalla de Gallipoli fue una campaña de los aliados para tomar el control del estrecho de los Dardanelos y abrir un nuevo frente en la guerra. Sin embargo, la campaña fracasó y las fuerzas aliadas se retiraron en enero de 1916. El uso del gas venenoso se generalizó en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes utilizaron cloro como gas tóxico por primera vez en la batalla de Ypres, en abril de 1915. Los aliados también comenzaron a usar gas venenoso, y se desarrollaron máscaras de gas para proteger a los soldados de los efectos mortales del gas. Otra importante batalla de la segunda etapa fue la batalla de Verdún, que comenzó en febrero de 1916 y duró hasta diciembre de ese año. La batalla se libró en el noreste de Francia y fue la más larga y sangrienta de la guerra hasta ese momento. Las fuerzas alemanas intentaron conquistar Verdún, una fortaleza francesa clave, pero no pudieron tomarla. La batalla resultó en más de 700.000 bajas entre ambos bandos. Start Speech En 1916, la guerra en el frente occidental se había estancado en una guerra de trincheras. Ambos bandos habían construido sistemas de trincheras que se extendían desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza.
La guerra de trincheras resultó en enormes pérdidas de vidas y muy pocos avances en el frente. Sin embargo, en 1916, los alemanes intentaron romper esta situación con una nueva estrategia llamada la ofensiva de Verdún. Verdún era una ciudad francesa clave y los alemanes creían que si podían capturarla, podrían forzar a los franceses a retirarse. La batalla de Verdún duró varios meses y resultó en más de 700.000 bajas. A pesar de los enormes costos, los franceses lograron mantener la ciudad y evitar una retirada. En el frente oriental, la guerra también estaba en un punto muerto. Sin embargo, en 1916, los rusos lanzaron una ofensiva contra los austrohúngaros y lograron hacer grandes avances en Galicia y Bucovina. En 1917, la Primera Guerra Mundial entró en su segundo año de estancamiento en el frente occidental. Ambos bandos seguían luchando en una guerra de trincheras sin muchos avances. Sin embargo, en 1917, se produjeron varios eventos que cambiaron el curso de la guerra. Uno de ellos fue la entrada de los Estados Unidos en la guerra del lado de las fuerzas aliadas. Los Estados Unidos habían mantenido su neutralidad durante los primeros años de la guerra, pero el hundimiento del barco Lusitania por parte de los alemanes en 1915, que resultó en la muerte de más de 1.000 civiles, había provocado indignación en los Estados Unidos. Otro evento importante en 1917 fue la Revolución Rusa. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el control del gobierno ruso y establecieron un nuevo Estado comunista. La Revolución Rusa tuvo un gran impacto en la Primera Guerra Mundial, ya que los rusos se retiraron del conflicto, lo que permitió a los alemanes concentrarse en el frente occidental. En el frente oriental, las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva y lograron capturar gran parte de Rusia. Los alemanes lanzaron una gran ofensiva en el frente occidental, conocida como la Ofensiva de... La ofensiva comenzó el 21 de marzo de 1918 con un bombardeo masivo y un ataque sorpresa en el sector británico. Los alemanes lograron hacer grandes avances y avanzaron casi 60 kilómetros en algunas áreas. Sin embargo, la ofensiva fue detenida por las fuerzas británicas y francesas en la batalla del Somme. Las fuerzas aliadas utilizaron nuevas tácticas de guerra, como el uso de tanques, para detener el avance alemán. En el frente oriental, las fuerzas alemanas continuaron avanzando hacia Rusia. Sin embargo, la retirada de los rusos de la guerra había permitido a los aliados concentrarse en el frente occidental y fortalecer sus fuerzas. En agosto de 1918, los aliados lanzaron una contraofensiva en el frente occidental conocida como la Ofensiva de los 100 días. Las fuerzas aliadas lograron hacer grandes avances y, en noviembre de 1918, los alemanes se rindieron y se firmó el armisticio de Compiègne, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo muchas consecuencias en todo el mundo. Aquí están algunas de las más importantes. 1. Pérdida de vidas. La Primera Guerra Mundial fue una de las guerras más mortales de la historia, con millones de personas muertas, incluyendo soldados y civiles. 2. Cambios territoriales. Después de la guerra, los países europeos tuvieron que rediseñar los mapas de Europa y de todo el mundo. Muchos países perdieron territorio y otros países se formaron. 3. Nuevo orden económico. La Primera Guerra Mundial cambió la economía mundial. Los países que habían sido poderosos antes de la guerra, como Gran Bretaña y Francia, perdieron su poder económico y Estados Unidos se convirtió en la principal potencia económica. 4. Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Este tratado impuso duras condiciones a Alemania, lo que provocó resentimiento y un deseo de revancha que eventualmente condujo a la Segunda Guerra Mundial. 5. Cambios sociales. La Primera Guerra Mundial cambió la forma en que las personas vivían y trabajaban. Muchas mujeres comenzaron a trabajar fuera de casa y la guerra también tuvo un impacto en la cultura y el arte. 6. Creación de la Sociedad de Naciones. La Primera Guerra Mundial llevó a la creación de la Sociedad de Naciones, una organización internacional que se creó para promover la paz y la cooperación entre los países. Sin embargo, no logró prevenir la Segunda Guerra Mundial. 7. Trauma y sufrimiento. La Primera Guerra Mundial dejó un profundo impacto en la psique humana. Muchos soldados y civiles sufrieron traumas que duraron toda su vida.
También hubo un gran número de discapacitados y huérfanos debido a la guerra. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que duró 4 años y afectó a millones de personas en todo el mundo. La Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la política mundial y llevó a la creación de la Sociedad de Naciones, que tenía como objetivo prevenir futuros conflictos. Sin embargo, desafortunadamente, la Segunda Guerra Mundial estalló solo unas décadas después, lo que demuestra que la paz mundial sigue siendo un desafío importante en la actualidad.